Sumérgete en un viaje a través del tiempo y el espacio, donde desentrañamos los enigmas que la historia ha dejado atrás, desde misteriosos eventos y lugares olvidados hasta personajes envueltos en leyendas y secretos prohibidos. Acompaña a Eloy López en Los Misterios de la Historia, donde cada episodio revela un nuevo fragmento del enigma universal. Hemos recorrido juntos una historia silenciada, una que no figura en los manuales ni se predica desde los púlpitos. Hoy llegamos al final del camino, o tal vez al principio de todo, porque lo que empezó como una caída en los cielos, una rebelión entre ángeles, una historia susurrada entre sombras y ruinas, ha terminado revelando algo mucho más cercano, más inquietante, más humano. Hemos hablado de los Nefilim, esos gigantes nacidos del cruce entre los hijos del cielo y las hijas de la tierra. De los Elohim, aquellos dioses en plural que aparecen en los textos sagrados mucho antes de que nos hablaran de un solo creador. Hemos descendido con los ángeles caídos, aquellos que eligieron romper el orden por amor, por deseo o por compasión. Y nos adentramos en la gran grieta, la rebelión de Lucifer, no como símbolo del mal absoluto, sino como figura trágica de la desobediencia luminosa. A lo largo de estos 4 capítulos, lo que se nos ha mostrado no es solo una historia alternativa, sino una memoria enterrada bajo siglos de dogma, fuego y miedo. Hemos visto cómo se construyó un relato único y domesticado, cómo se impuso el silencio y se tacharon los nombres, se ocultaron las ruinas, se destruyeron los textos y se ridiculizó todo aquello que no encajaba en el guión del poder. Hemos tocado el filo de una verdad incómoda, que tal vez los caídos no fueron los malos y que tal vez nosotros también fuimos expulsados de algo que aún no recordamos del todo. Hoy, antes de reflexionar sobre todo lo vivido en estos 4 capítulos, hablaremos de la última caída, no más antigua, pero sí más profunda y cercana. No ocurrió en los cielos, sino aquí, en esta tierra, en este cuerpo, esta carne que aún recuerda, porque mientras unos descendían por elección, otros eran expulsados por decreto, y en medio de aquel jardín cerrado, el conocimiento también fue prohibido y el despertar castigado. Hablamos de los primeros desterrados, los primeros portadores de conciencia, los que fueron arrojados del Edén no por odio, sino por atreverse a ver. Adán y Eva, los otros caídos, los que no bajaron desde el cielo, sino que cayeron desde dentro. Y tal vez, solo tal vez, su exilio fue el principio de nuestro verdadero camino. ¿Escuchas? Ángeles caídos o dioses rebeldes. 5ª y última parte. Los adanitas y la reflexión final. Siempre nos contaron que hubo una única caída, la de los ángeles rebeldes,
la de Lucifer, la de los vigilantes que descendieron por deseo, por amor o por insubordinación. Pero hubo otra, más sutil y más humana, mucho más profunda. La caída de los primeros seres conscientes de carne y sangre, con cuerpo y deseo, con hambre de saber. Adán y Eva no fueron arrastrados al abismo, fueron expulsados de un lugar que parecía perfecto, un jardín, un paraíso, un hogar donde todo era dado pero donde nada era conocido. Allí vivían bajo la tutela de un Dios que les prohibía el acceso a lo más sagrado, el conocimiento del bien y del mal, es decir, la conciencia. El Edén no era un paraíso, sino una prisión de ignorancia decorada con árboles frutales y leones vegetarianos. No había enfermedad, pero tampoco había evolución. No había pecado, pero tampoco libre albedrío. No había muerte, pero tampoco nacimiento verdadero. Hasta que llegó ella, Eva, esa figura tantas veces vilipendiada, convertida en símbolo del error y del deseo desmedido. Pero, ¿y si no fue la culpable? ¿Y si fue la iniciadora? Porque Eva no cayó, Eva eligió. Tomó del fruto no porque quisiera ofender a Dios, sino porque quería ver, quería saber, despertar. Y ese acto, ese gesto mínimo, se convirtió en el punto de ruptura del relato oficial. La serpiente no la engañó, la despertó. Le mostró que el árbol prohibido no era trampa, sino puente. Que el conocimiento vetado no era veneno, sino fuego. Y cuando Adán, aún dormido, mordió también, todo cambió. Entonces llegó la voz, el trueno, el castigo, el destierro. Y aquí viene la pregunta que retumba como trueno silencioso. ¿De qué Dios huyeron realmente? ¿Fue el Dios único y supremo o un falso creador? ¿Un imitador? ¿Un guardián del Edén que no quería que sus criaturas se convirtieran en algo más? Porque si analizamos el relato bíblico al pie de la letra, el Dios que expulsa no es el mismo que ama. Es celoso, posesivo y tiene miedo. Él dice: ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. ¿Uno de nosotros? ¿Quiénes eran los otros? Y si Adán y Eva se convirtieron en como dioses, entonces, ¿realmente cayeron o simplemente ascendieron a una nueva conciencia? Y dijo Yahvé, Dios: he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Génesis capítulo 3, versículo 22. El relato del Génesis que todos conocemos
es sólo una versión y muy editada del suceso, una narración mínima, recortada, domesticada, tan breve y simplificada que parece diseñada más para aleccionar que para revelar. Pero en los márgenes del canon, entre los manuscritos polvorientos que sobreviven a las hogueras de la ortodoxia, el relato se expande, se oscurece, se llena de matices que lo transforman por completo. En el libro de Adán y Eva, también conocido como Vida de Adán y Eva o Apocalipsis de Moisés, se describe lo que sucedió después del Edén. No es un cuento infantil, es un testimonio de desesperación, de culpa, de separación radical del mundo divino. Adán, al salir del jardín, experimenta por primera vez el frío, el hambre, el dolor y la muerte, y llora. Se lanza al suelo, se cubre de ceniza y pide perdón. Eva se culpa y ambos vagan como desterrados entre las ruinas de una conciencia que ya no pueden desactivar. Pero también aparecen momentos desconcertantes, visiones de seres celestiales que los visitan, promesas de redención futura, incluso una profecía sobre un Salvador que nacerá de su linaje para restaurar el acceso a la vida eterna. Una figura que muchos han vinculado directamente con Jesús, pero sin ese pecado original. Estos textos, muy leídos en los primeros siglos del cristianismo, fueron descartados por los concilios que mordearon el canon bíblico. ¿Por qué? Porque mostraban demasiada humanidad, demasiada complejidad y demasiadas preguntas. Y entonces entran los gnósticos. Sí, los gnósticos, sin la G, que es muda. Los textos de Nag Hammadi, descubiertos en Egipto en 1945, nos ofrecen una versión absolutamente distinta del mito. En el apócrifo de Juan, el dios del Génesis es un arconte, una entidad ciega llamada Yaldabaoth, que crea al ser humano sin saber que lleva dentro una chispa de la divinidad suprema, Sofía. Cuando Adán y Eva despiertan, lo hacen gracias a la intervención de la serpiente, que en realidad representa al conocimiento sagrado, al espíritu viviente. Eva es mostrada como más despierta que Adán. Es ella quien recibe la iluminación, quien comprende, quien guía. En esta narrativa, la caída no es un castigo, sino una liberación del alma atrapada en la materia. Y el verdadero pecado fue la creación de un Dios falso que se hizo pasar por el único. Pero la Biblia no es el único texto sagrado que cuenta esta historia con tintes diferentes. En el Corán, Adán y Eva también son tentados por Iblis, el Satán islámico, y comen del árbol, pero aquí no hay pecado original. Dios los perdona. Adán es considerado profeta, no pecador. El Corán incluso dice que Alá enseñó a Adán los nombres de todas las cosas, es decir, conocimiento puro, directo, sin mediadores. No fueron destruidos, solo apartados temporalmente con la promesa de regresar
al origen. Y luego llega el libro de Urantia, con su visión brutalmente diferente y cósmica. Allí, Adán y Eva no son los primeros humanos primitivos, sino seres celestiales materiales, enviados a la Tierra como parte de un plan para elevar genéticamente a la humanidad. El jardín del Edén fue un proyecto biológico real, un centro de civilización. Su caída no fue espiritual, sino una desviación de protocolo. Intentaron acelerar el proceso fusionándose con humanos prematuramente. Como consecuencia, fueron degradados a una vida mortal y expulsados del centro del proyecto, lo que los vincula con los relatos de los ángeles caídos, pero en carne y hueso. Finalmente, la cábala y el misticismo judío nos ofrecen una pieza más antigua aún: Adán Kadmon, el hombre primordial. No es un ser humano, sino un arquetipo cósmico, la primera emanación de la divinidad, un fractal perfecto del Creador. Su caída no fue un error, sino el inicio de la creación misma. El universo se fragmentó con él. Nosotros somos sus chispas. Así que la pregunta vuelve a resonar más fuerte que nunca. ¿Quiénes fuimos realmente antes del Edén? ¿Y qué nos quieren impedir recordar al ocultar todos estos relatos? La imagen infantil de un hombre de barro, moldeado a mano y despertado con un soplo divino, puede ser bella, pero es una trampa, una metáfora detenida en el tiempo, congelada en la catequesis de la infancia, porque si Adán fue algo más que un personaje, más que un símbolo, entonces hay que redefinir toda la historia de la humanidad. Empecemos por lo obvio. La palabra Adán viene del hebreo Adamá, que significa tierra roja o polvo del suelo, pero también se relaciona con Dan, que significa sangre. Es decir, Adán no es solo tierra, es tierra viva, es barro con aliento, pero también con sangre, y más aún, con propósito. ¿Fue un hombre literal? ¿Fue el primero de su especie? ¿O fue el primer híbrido consciente entre lo divino y lo humano? Porque aquí hay algo que no encaja. El mismo Génesis afirma que había pueblos fuera del Edén. Cuando Caín es expulsado por matar a Abel, teme que otros lo maten. ¿Qué otros? ¿Cómo es que Caín encuentra esposa en una tierra llamada Nod? ¿Quién vivía allí? Esto sugiere algo más profundo. Adán no fue el primer humano, sino el primero de una humanidad distinta, una humanidad consciente, portadora de una chispa, algo que los separaba del resto. Y aquí entra una figura aún más antigua, más abstracta, olvidada: Adán Kadmon. En la tradición cabalística, Adán Kadmon no es un ser de carne y hueso, sino la primera emanación del Ein Sof, el infinito incognoscible. Es el hombre primordial, un patrón universal de conciencia, una matriz divina que contiene
todo lo que será. No cae, se despliega, y con su despliegue el mundo nace. Según esta visión, el Adán del Génesis sería sólo una sombra densa de ese patrón luminoso original, como si la conciencia cósmica hubiese descendido de plano en plano hasta encarnarse en un ser que pudiera caminar por el jardín y luego fuera de él. Y si eso es así, entonces la caída no fue una catástrofe, fue un descenso necesario, una densificación del alma. Adán no pecó, se fracturó, y con él todos nosotros. Y aún hay más. En las líneas más atrevidas del misticismo esotérico, hay quien sugiere que Adán fue un experimento biológico, un cruce entre los hijos de lo alto y las razas de la tierra, que fue moldeado, sí, pero no con barro, sino con genética, que el aliento divino no fue sólo un soplo, sino una codificación de conciencia, y que Eva no fue su inferior, ni su apéndice, sino el complemento exacto que completaba la polaridad original. Y si aceptamos esto, aunque solo sea como posibilidad simbólica, entonces Adán no es un pecador arquetípico, es un héroe trágico, un pionero, el primero en atreverse a nacer. Hay una línea que separa el relato que nos dieron del relato que fue. Esa línea no se llama ignorancia, se llama manipulación. Porque si uno se detiene a mirar el mito del Edén con ojos libres, saltan las alarmas. El árbol prohibido, el castigo inmediato, la presencia de otros dioses, como uno de nosotros, la figura de una serpiente que no miente, el castigo desproporcionado y, sobre todo, el hecho de que todo el relato está centrado en impedir el acceso a la conciencia. Eso, por sí solo, ya debería haber encendido todas las hogueras del pensamiento humano. ¿Y qué se omite en el relato oficial? Lo esencial, el propósito de la caída. En ninguna parte de la Biblia se explica por qué Dios pone un árbol que no se puede tocar, justo en el centro del jardín, ni por qué la serpiente que no dice una mentira es el enemigo, ni por qué el conocimiento es peligroso, que el acceso a la inmortalidad, el árbol de la vida, debe ser prohibido solo cuando el hombre ha alcanzado la conciencia. Y lo más grave, se omite quién era realmente ese Dios. Porque el Dios que castiga, que maldice, que teme que el hombre sea como uno de nosotros, no se comporta como el Dios supremo del amor incondicional, sino como una entidad celosa, insegura, territorial. Y aquí entramos de lleno en lo que los gnósticos gritaban desde el silencio. Ese Dios no es el verdadero. Ese creador es un impostor. El mundo fue creado por ignorancia, no por amor. Y el alma humana es una chispa robada del cielo verdadero. Por eso la serpiente es enemiga del falso Dios, no de la humanidad. Por eso Eva es la portadora de la chispa, la iniciadora, no la traidora. Y por eso
La caída fue en realidad una liberación. Mas esa versión del relato había que enterrarla, porque si el ser humano no nace pecador, no necesita redención externa. Si el mal no es su naturaleza, no necesita ser salvado sino recordado. Y si el Dios del Génesis es imperfecto, entonces todo el edificio teológico se tambalea. Así que se omitió el hecho de que Adán y Eva no murieron al comer del fruto. Se omitió que el conocimiento no trajo la ruina, sino la conciencia. Se omitió que fuera del Edén empezó el verdadero viaje del alma. Y sobre todo, se omitió que todo estaba escrito para que sucediera así, porque sin caída no hay camino de regreso, y sin olvido no hay despertar. Caín, Abel, Set, 3 nombres, un drama y una genealogía que parece diseñada más para confundir que para revelar, porque lo que nos contaron es solo una capa superficial, un barniz debajo del cual hay una red de linajes, razas, mezclas y secretos que podrían reescribir por completo lo que creemos ser. Empecemos con Caín, el primer asesino, el exiliado, el portador de la marca. ¿Por qué Dios protege a un asesino con una señal que impide que otros lo maten? ¿Qué otros? ¿De dónde salieron? Si Adán, Eva, Caín y Abel eran los únicos humanos, ¿a quién temía Caín? La única respuesta lógica es que no estaban solos. Hay relatos apócrifos que sugieren que Adán y Eva tuvieron muchos más hijos e hijas, que se dispersaron por otras regiones del planeta, pero también hay corrientes esotéricas y gnósticas que van más allá. Algunas tradiciones sostienen que la serpiente no solo ofreció conocimiento, sino también descendencia, es decir, que Eva pudo haber tenido hijos con una entidad distinta a Adán, y que Caín sería el fruto de esa unión mixta. ¿Te suena familiar? Sí, es exactamente la estructura del relato de los Nefilim, seres celestes que se unen con humanas y crean una raza híbrida. ¿Y si el primer linaje híbrido no fue el de los vigilantes, sino el de Eva? Eso explicaría por qué Caín es distinto. ¿Por qué tiene acceso a una tierra llamada Nod, donde hay civilización? ¿Por qué se le teme? ¿Porque lleva una marca? Porque es un ser intermedio, un adanita no del todo humano. Y eso cambia todo, porque entonces habría 2 linajes. Uno puramente humano adámico, a través de Set, el hijo que nace tras la muerte de Abel. Otro mezclado, disidente, errante, a través de Caín, que tal vez no fue solo asesino, sino portador de una sangre no autorizada. Y eso abre la puerta a la gran pregunta: ¿hubo más mezclas? Si los ángeles caídos descendieron después y tomaron esposas humanas, ¿lo hicieron con descendientes de Eva? ¿Con linajes adanitas ya mezclados? ¿Eran los Nefilim
el resultado de una cadena híbrida más larga de lo que imaginamos? Las culturas antiguas hablan de linajes reales con sangre divina. Faraones, sumerios, mayas, chinos, incas, todos reclaman descender de dioses venidos del cielo. Y si unimos las piezas, tal vez lo que estamos viendo no son mitos, sino recuerdos distorsionados de una historia genética suprimida. Y volvemos a la misma omisión de siempre. No se investiga el origen real de ciertas líneas de sangre. No se habla del posible código oculto en el ADN humano. No se admite que en nosotros pueda haber rastros de otra especie, de otro orden, otra vibración. Porque si eso se acepta, se derrumba la idea del humano como criatura aislada, caída, ajena al cielo. Y eso sería devastador para los que aún hoy sostienen los tronos del relato. Nos dijeron que la expulsión del Edén fue el mayor fracaso de la humanidad, que fuimos desterrados por orgullo, que Dios nos cerró la puerta por desobedecer, que el dolor, el sudor, el parto y la muerte eran el precio justo por haber querido saber. Pero, ¿y si fue al revés? ¿Y si el Edén no era una bendición, sino una jaula de oro? Sí, pero jaula. ¿Y si el destierro no fue un castigo, sino el primer acto de libertad verdadera? Porque pensemos esto, en el Edén no se nacía, no se moría, no se aprendía, todo era dado, estático. La conciencia estaba suspendida en pausa y la vida no era vida, era mantenimiento. Fue al salir cuando comenzó el tiempo, cuando empezamos a sentir el cuerpo, el frío, el hambre, el amor, la pérdida, cuando el alma empezó su viaje real por este plano, cuando empezamos a ser humanos en toda su inmensidad. Tal vez el Edén fue el útero y el destierro, el parto. Y si lo fue, entonces Adán y Eva no son nuestros pecadores fundacionales, son nuestros padres valientes, los primeros en lanzarse al abismo de la existencia, en aceptar la dualidad, la carne, el olvido, para que algún día recordáramos, porque esos somos ahora, memoria dormida, fuego cubierto de barro, divinidad disfrazada de límite. Y en el fondo, lo que nos une a los ángeles caídos no es solo el relato, es el gesto. Ellos descendieron por amor. Nosotros fuimos expulsados por buscar. Ellos cayeron para entregar la luz. Nosotros para aprender a portarla. Tal vez no fuimos creados para obedecer eternamente, sino para elegir, para errar, sentir, amar, caer y para volver a casa con los ojos abiertos. Y ese camino de vuelta no se hace con dogmas ni con miedo, se hace con memoria, con símbolos, con hambre de verdad y con la certeza íntima de que nunca fuimos del todo olvidados. Hay una pregunta que muy pocos se atreven a formular, y menos aún a responder con el alma en calma.
quién era realmente Yahvé? Porque si dejamos de lado la devoción heredada y nos asomamos al texto bíblico con ojos limpios, lo que aparece ante nosotros no es un Dios de amor, ni de unidad, ni de compasión universal. Lo que se dibuja es una figura poderosa, sí, pero también celosa, autoritaria, vengativa y profundamente humana en sus emociones más bajas. Este Yahvé exige sacrificios, ordena matanzas, aprueba esclavitudes, manda diluvios, castiga pueblos enteros, pide templos de oro mientras el pueblo muere de sed. Impone normas absurdas sobre comida, ropas o menstruación y se declara a sí mismo el único Dios, mientras reconoce tácitamente la existencia de otros. Porque no olvidemos esa frase temblorosa que ha sobrevivido sin explicación: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo, capítulo 20, versículo 3. ¿Cómo puede el único Dios verdadero hablar de otros dioses ajenos? ¿Y por qué necesita adoración constante, fidelidad ciega y temor reverente? Un Dios de amor no amenaza, no exige que mates a tu hijo como prueba, no te envía serpientes por quejarte de la comida, no extermina a pueblos enteros por ocupar la tierra prometida, y menos castigar con plagas al mismo pueblo que dice haber elegido. Y sin embargo, eso es exactamente lo que hace Yahvé. Y aquí es donde empieza a temblar la base, porque si ese Dios fue el origen de la fe judeocristiana, ¿a qué hemos estado llamando Dios todo este tiempo? Lo más terrible no es que Yahvé fuera violento. Lo más terrible es que nos enseñaron a amar esa violencia como si fuera justicia. Nos dijeron que lo que Él hacía estaba bien porque Él lo hacía. Nos programaron para no dudar, no pensar, no cuestionar. Y nos llamaron herejes, blasfemos o condenados por tan solo mirar al cielo y preguntarnos: ¿dónde está el amor aquí? Yahvé no es el Dios que Jesús llamó Abba, ni el que vibra en la compasión, ni el que sostiene el universo sin juicio. Yahvé fue otra cosa. Dicen que en el principio fue la luz, pero en la versión que nos impusieron, el principio fue una orden, un decreto, una amenaza velada en voz de trueno. No era la luz de la creación lo que se ofrecía, sino la obediencia como única forma de existir. Y detrás de ese Dios que hablaba desde la zarza y repartía mandamientos como cuchillos, quizá no estaba la fuente verdadera, sino un impostor, un arquitecto ciego, un artesano con poder pero sin compasión, un Dios con complejo de Dios. El gnosticismo, esa corriente de sabiduría antigua que fue perseguida, arrasada y olvidada a propósito, lo llamó por su nombre, el Demiurgo.
no era el Dios supremo, sino un creador inferior, que moldeó el mundo físico con ignorancia, soberbia y un profundo miedo a lo que no comprendía. Su nombre resonaba como eco de arrogancia, Yaldabaoth, el que dice: yo soy el único Dios y no hay otro fuera de mí, sin saber que solo es una sombra de una verdad más alta, más pura, más lejana a todo lo que pueda controlar. El demiurgo, según estos sabios antiguos, no actúa solo, lo rodean sus agentes, los arcontes, entidades que vigilan, que distraen, que confunden. No se presentan con cuernos ni con fuego, sino con autoridad, con religión, con ley y falsa luz. Son los guardianes del sistema, los que sostienen la gran mentira, que no hay más mundo que este, que lo sagrado está fuera y que hay que ganarse el cielo a través del temor. Y entonces, cuando se mira de cerca al Yahvé del Antiguo Testamento y se compara con el retrato gnóstico del demiurgo, las piezas se encajan con un escalofrío. Porque ese Dios que exige sacrificios, que castiga por pensar e impone la obediencia como virtud y el castigo como pedagogía, no es el Dios que crea por amor, sino el que crea para gobernar. No es el Padre que abrasa, sino el arquitecto que edifica cárceles y llama a eso mundo. Por eso los gnósticos no odiaban la materia, sino que sabían que estaba atrapada. Por eso decían que el alma era una chispa caída del cielo verdadero, una semilla de luz enredada en una creación falsa. Y por eso hablaban en símbolos, en mitos, en visiones, porque decirlo abiertamente era peligroso. Porque estaban diciendo lo que ahora nosotros también empezamos a intuir, que tal vez el Dios que nos enseñaron a temer no era el que vino a salvarnos, sino el que lleva siglos impidiéndonos recordar. Hubo un momento, un punto exacto en la historia espiritual de la humanidad, en el que todo se confundió. Una mezcla silenciosa, intencionada o quizás fruto del miedo, donde el Dios verdadero fue desplazado y su lugar ocupado por una imagen impuesta, revestida de autoridad y envuelta en santidad forzada. Fue entonces cuando el demiurgo se sentó en el trono del alma humana, y lo que debió ser un camino de regreso al origen, se convirtió en un laberinto de normas, castigos, exclusividades y guerras en nombre de lo divino. Lo más trágico no fue la creación del engaño, sino su éxito, porque esa figura que ordenaba exterminios y exigía sangre fue aceptada como el Señor, como el Dios Altísimo, como el creador de todo. Y así empezó el drama. Los pueblos que se negaban a rendirle culto eran considerados enemigos. Las dudas se castigaban como herejía, y todo lo que se alejaba de su ley era llamado pecado. A ese Dios se le adoró no por amor, sino por temor, y ese temor, con el tiempo,
se convirtió en tradición. La gente comenzó a rezar al mismo ser que los mantenía en la ignorancia. Se le pedía protección al que imponía el castigo. Se le daba gracias por la vida al que amenazaba con la muerte. Y cuando el alma, en su inocencia, se preguntaba por qué dolía tanto vivir bajo un Dios así, le decían que era culpa suya, que había nacido manchada, que debía redimirse, que debía obedecer, pagar, sufrir para merecer su amor. Esa fue la gran confusión. Adorar al carcelero como si fuera el Salvador. Y al hacerlo, el alma olvidó el rostro del verdadero, el que no impone, el que no castiga, el que no exige nada porque lo da todo. Él no necesita adoración porque simplemente es. A ese Dios se le ocultó bajo capa de doctrina, de culpa, de historia sagrada escrita por hombres que sólo conocían tronos y espadas, y en su lugar se erigió un Dios con nombre, con leyes, con ejército, templo e ira. Yahvé, el que dijo: yo soy el único Dios, no porque lo fuera, sino porque no podía soportar que existiera algo por encima. Desde entonces la humanidad arrastra un trauma espiritual profundo, el de haber creído durante siglos que lo alto era lo que en realidad la mantenía abajo. Y ese trauma no se cura con más rezos, ni con más normas, ni con más miedo. Solo se cura recordando y reconociendo que el verdadero Dios jamás quiso siervos, solo hijos despiertos. No vino con corona, ni con escudo, ni con ley bajo el brazo. No cumplió las expectativas de su tiempo, ni las del poder, ni siquiera la de sus propios seguidores. No vino a restaurar el reino de Israel. No trajo venganza, ni reconquista, ni la violencia divina que tantos esperaban. Y por eso lo rechazaron. Porque el Mesías que esperaban debía ser un Yahvé en la tierra, con fuego, con juicio, con espada. Pero lo que llegó fue otra cosa. Jesús de Nazaret no fue el Cristo imperial que luego moldearon. Fue el hijo del Abba, no del Dios de los ejércitos. Y desde sus primeras palabras lo dejó claro. No habló de castigos, habló de perdón. No exigió sacrificios, sino compasión. No buscó templos de piedra, sino corazones vivos. Y cuando dijo: el reino de Dios está dentro de vosotros, rompió en 1000 pedazos toda la estructura del poder religioso que se basaba en la intermediación, en la ley, en el temor. No obedeció las normas del sistema, ni cumplió con los rituales. No cayó ante los fariseos, ni se arrodilló ante el César. Y cuando hablaba del Padre, no hablaba del Yahvé de sus escrituras, sino de un Abba que no conoce la condena, que no pide obediencia, sino presencia,
que no premia ni castiga porque ama sin condiciones. Por eso fue tan incómodo, por eso lo querían callar, porque vino a desenmascarar el fraude, a mostrar que el Dios verdadero no tiene templo, ni religión, ni pueblo elegido, que no habita en leyes, sino en gestos, que no habla desde el trueno, sino desde el corazón. Jesús no fue el Mesías, no quiso serlo. Sabía lo que significaba ese título, la carga de siglos de violencia disfrazada de esperanza. Sabía que lo querían poner en el trono de David y por eso se bajó de ese tren antes de que lo montaran. Eligió el barro, la mesa con los impuros, el tacto con los leprosos, la palabra con las prostitutas, la denuncia directa a los mercaderes del alma. No vino a fundar iglesias, vino a prender fuego en el alma. No vino a obedecer profecías, vino a romper la cadena de sangre. Y no vino a morir por nosotros, vino a recordarnos que no estábamos muertos. Y por eso lo mataron, no porque fracasara, sino porque tenía razón. No bastó con colgarlo de un madero, no bastó con las espinas, ni con el vinagre ni con el desprecio. El verdadero peligro que representaba Jesús no estaba en su cuerpo, sino en su palabra. Y por eso, cuando su voz se apagó, empezó la operación de silenciamiento más sutil, más calculada y más exitosa de la historia espiritual de la humanidad. Porque lo que no pudieron destruir con clavos, lo transformaron con tinta. El mensaje fue tergiversado, editado, purificado al gusto de los tronos. Se recortaron sus dichos, se canonizaron las versiones más domesticadas, se borraron los evangelios incómodos, se suprimieron los matices, se eliminó al Jesús que hablaba desde el alma y se exaltó al que encajaba en el relato. Nació entonces el Cristo del imperio, el que sí podía ser Mesías, el que ya no denunciaba al poder, sino que se convirtió en su bandera. Los emperadores se vistieron de cruz, los ejércitos marcharon bajo su nombre, la espada fue consagrada, y lo más doloroso de todo, el Dios que Jesús había venido a revelar fue reemplazado de nuevo por aquel del que vino a liberarnos. Yahvé volvió al trono, pero esta vez con una túnica más suave. Ya no era el Dios de la guerra, sino el Padre Celestial, aunque seguía castigando, exigiendo, dividiendo y premiando. Seguía siendo el Dios de las reglas, de los elegidos, del pecado heredado. Y el Jesús que hablaba del reino interior, del amor sin condiciones, del perdón radical, fue transformado en figura lejana, intocable, elevada, objeto de culto pero no de imitación. Lo divinizaron para no tener que escucharlo, lo santificaron para no tener que seguirlo. Y así, tras la cruz, vino el mármol. Tras la sangre,
el dogma, tras la verdad, el sistema. Y muchísimos, siguieron creyendo que vivían su fe cuando en realidad adoraban a un Dios que Jesús había venido a desenmascarar. Llevan siglos intentándolo, una y otra vez. Desde que el fuego se encendió en aquel Galileo que hablaba sin miedo, han trabajado día y noche para apagarlo. Le han puesto mármol encima, incienso, dogmas, catedrales, santos de yeso, amenazas eternas y promesas condicionadas. Han usado su nombre para invadir, para robar, controlar, asustar y domesticar almas como si fueran ganado del templo. Y aún hoy siguen queriendo que miremos hacia arriba como si el cielo estuviera lejos, como si el reino no estuviera, como Él dijo, dentro. Nos contaron que Él era único, inaccesible, perfecto, que nadie podía ser como Él. Nos dijeron que calláramos, que obedeciéramos, que no pensáramos demasiado, que no miráramos hacia atrás ni hacia adentro. Nos quisieron convencer de que el mal estaba fuera y no en el propio sistema que adoran, que los demonios estaban entre brujas y estrellas y no entre las páginas editadas de la historia. Pero aquí estamos, recordando, abriendo los ojos donde ellos quisieron cerrarlos, nombrando al demiurgo, distinguiendo entre el Abba verdadero y el impostor vestido de Dios, escuchando de nuevo la voz del que habló hace 2000 años, no para fundar una religión, sino para romper todas. No lo conseguirán, no esta vez, porque ya no somos pocos, porque ya no estamos solos, porque cada vez que uno despierta, algo en el entramado se resquebraja. El velo ya no cubre la herida, cubre la salida, y la salida está aquí, ahora, latiendo en quienes se atreven a recordar que no nacieron manchados, que no deben ganarse el amor, que no son esclavos de leyes, ni de templos, ni de sangre. Porque esta vez el fuego ya no arde en un monte, arde en nosotros. Y hasta aquí llegó este viaje entre los ecos del pasado, entre ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas. Pero a veces, entre las grietas de la historia, se asoma algo más, algo que no se mide con fechas ni se archiva en documentos, algo que no solo sucedió, sino que nos está sucediendo por dentro. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma, aquí, en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está
en lo que somos.